Bienvenidos una vez más a este podcast titulado Nación Narración. El día de hoy es el capítulo número 2 en el cual vamos a hablar sobre la fantasía oscura. Me acompañan estos otros tres hermosos hombres, Samalito, Frogarde y Nadecero, con los cuales vamos a estar aquí charlando de chill un poquito sobre este tema, ya un poco más en específico, ya que el primer capítulo de prueba de Nación Narración fue un poco improvisado, fue reimprovisado. Así que aquí ya tenemos un tema que en teoría todos estudiamos, en teoría. Creo que todos más o menos nos informamos al respecto, más allá de nuestras experiencias a lo largo de nuestra vida. ¿Leíste un poco o recordaste un poco sobre el tema, Frogarte? Sí, de hecho, siento que es tan ambigua, digamos, la definición de fantasía oscura. O sea, porque me puse a pensar, momento, ¿cuál es la diferencia entre fantasía normal, entre comillas, y fantasía oscura? Y al desconocerla me puse a investigar, ¿no? Y hasta las definiciones que están disponibles para uno acercarse más o menos a la verdad. No se ve. Son igual medio ambiguas. Pero Desactiva me atrevería a decir que la fantasía dark sería más o menos una suerte de seinen, donde la fantasía normal sería un shonen. Sí, es una gran comparación, ¿eh? Es una gran comparación. Samalito está intentando mostrar algo que no se muestra, ¿eh? No puedo quitar el bueno, pero así en el copyright. el icono de la cámara le das clic derecho, cambiar fondo del vídeo y puedes eliminar el difuminado. En aplicaciones. Ojo, es cierto, vale. ¡Ojo! ¡Uy! Es cerca. Es que lo tiene la cámara y lo tiene el Discord. Es increíble, hermano. No lo agarra. ¿Qué es? Es un... ¡Oh! Ejército Guardián. Ha puesto el ejemplo, ya lo mencioné la otra vez, pero que... Sí. Más años que el copón esto. Aprende Overlord. Blanco y negro, imagínate. Buena. Aprende Overlord. Sí, y dicho eso, Samalito, ¿qué es para ti la fantasía oscura? ¿Tengo tiempo para explayarme? Adelante. A ver, pero claro. Lo que ha dicho Frog es cierto. O sea, no le pongo ni una coma ni un pero. Es el resumen perfecto para la gente que está metida en el mundo del anime y del manga. Es como el resumen idóneo, para intentarlo. En el directo que estaba haciendo yo antes, he hablado un poquito con mi comunidad y les he preguntado qué obras de fantasía oscura querrían que habláramos aquí, por mencionar alguna cosita que dijera la comunidad y abrir un poquito de debate. Bueno, han salido algunos nombres, pero a la gente le ha costado definir qué era la fantasía oscura. Y es que, claro, lleva engaño. Lleva engaño porque tiene fantasía. Y cuando piensas en fantasía, piensas en dragones y fantasmas y todo eso. Entonces, claro, diferenciando que la fantasía es ficción, pero no toda la ficción es fantasía, por ejemplo. La fantasía oscura es el tono, ¿vale? Es el tono. Puedes meter arañas gigantes en una historia y si no es de terror la historia, no va a ser fantasía oscura. Aunque a mí las arañas gigantes me dan bastante miedo, ¿vale? Bueno, son arañas y bueno, luego dentro. El asunto es eso. La fantasía oscura es cualquier tipo de historia cuyo tono principal sea el de horrorizar, aterrorizar o de contenido crudo y visceral. En un entorno de fantasía. Puede haber magia, puede haber dragones, puede haber fantasmas o puede haber zombies. El entorno en el que se desarrolla es lo de menos mientras sea fantástico. O sea, puede ser tu barrio en el pleno 2024, que si hay fantasmas y te da miedo, la historia probablemente sea fantasía oscura. En ese sentido... Engloba muchísimo. ¿Warhammer 40.000 no sería fantasía oscura? Sí, lo sería. Sí. La ciencia ficción cuenta como fantasía. Lo que pasa es que Warhammer tiene más de... ¿Tiene magia? Actualmente Warhammer entraría como en una subcategoría de fantasía oscura que es como la Green Fantasy. Exacto, vamos a hablar de la Green Fantasy también. Es que el Grim Dark es en sí la nomenclatura, pero es que todo eso entraría en el ámbito del horror. No, es que hasta hace poco se ha definido bien qué es cada cosa, porque antes era el Grim Dark, todo, la fantasía oscura, y antes, la Green Fantasy. Y antes era terror.
horror en sí, Sí. historias de miedo. Claro, cuanto más atrás, pues más simple. Por eso, si lo ponemos con las etiquetas es lo que hay, efectivamente, pero sí. Warhammer Fantasy es uno de los padres de ese de Grimdark. Así es. Y nada, ¿cuál creerías que es la característica más importante para que una obra sea considerada como fantasía oscura? Fantasía oscura. Lo más destacable sería que se basan en el realismo y crudeza Ujú, ujú. de, sobre todo de la humanidad, por así decirlo, ese aspecto humano raro que tenemos y que el universo en el que está ambientada la obra sea turbio de por sí, en plan que todo esté como mal, ¿sabes? Sí. Que no haya mucha esperanza. Sí, en ese Eso creo que sentido, sería... la ambientación es hiper clave para que una obra sea considerada como fantasía oscura, porque como bien decía Samalito, se puede añadir elementos, eso como una araña gigante, o una obra de fantasía puede tener un enemigo muy terrible, pero si la ambientación no tiene estos elementos de terror, pues no va a ser considerada como tal fantasía oscura. Por eso he colocado, por ejemplo, aquí como gran representante, una imagen del manga de Berserk, que Kentaro Miura, que en paz descanse, eh, fue uno de los grandes precursores de este género, que se ha ido más o menos definiendo, sobre todo en la última época, porque también lo que decían ustedes, hace unas décadas este género ni siquiera estaba definido. De hecho, cuando uno de los primeros, no el primero, uno de los primeros como obras, de las primeras obras que fueron saliendo, consideradas actualmente como fantasía oscura, en ese tiempo se le consideraba como espada y brujería o espada y hechicería. Estoy hablando de Conan el Bárbaro. Esa era una obra que toma muchos elementos que actualmente se consideran fantasía oscura, pero en esa época, estoy hablando de 1930, tenía un subgénero diferente dentro de la fantasía, llamado eso, espada y hechicería o espada y brujería. Y en ese sentido, más o menos estas últimas décadas, sobre todo más centrados en este nuevo siglo, se ha ido definiendo mucho más este subgénero de la fantasía en cierto sentido. Frog, ¿tú qué considerarías, además de la ambientación, el terror y la crudeza, como otra característica de lo que es la fantasía oscura? A ver, por decirlo así, sería como que las reglas del juego son un poco diferentes. ¿A qué me refiero? A que la mayoría de los personajes, a diferencia de la fantasía no oscura o fantasía light, llamémosle, la mayoría de los personajes no van a tener plot armor. Ya. El poder de la amistad no va a solucionar todo al final. El final no va a ser tan feliz, digamos. O sea, no quiero decir que solo vayan a haber finales como tirados a trágicos, pero siempre van a estar matizados con cierta tragedia, cierta pérdida. No todos los personajes van a llegar al final. Y lo más importante, pienso, es que no vemos esta polaridad o binariedad de que hay buenos y malos y listo. Notamos claramente cuál es el bueno y cuál es el malo, y de repente hay un traidor que claramente va a cambiar de bando. En la fantasía oscura pienso que todos son más grises, no es tan blanco y negro. Hay cierta ambigüedad moral también en todos los personajes. No solo en los villanos, sino de repente el héroe ya es un weón medio bacán, pero igual tiene sus flaws, digamos, sus defectos Sí. bien considerables, ¿no? Y hay ratos que dices, weón, pero ¿cómo este puede ser el héroe? Así sí es medio mierda. Por ahí diría que va en los grises, se maneja harto en los Sí, grises. o esos héroes que usan el fin justifica los medios, ¿sabes? Correcto. Sí, en ese Que son sentido, héroes, pero a medias. les ¿Podrías, quiero leer lo que más o menos es un término de la fantasía, de lo que es la fantasía oscura. Este término lo saco de un blog de un señor que se llama Víctor Celes, que es un escritor de ficción especulativa, novela negra,
y es bloguero. Y él menciona esto, dice: la fantasía oscura es un subgénero liminal que nace de la combinación de dos corrientes literarias con fronteras algo menos difusas, el terror y la fantasía. Algunos interpretan el fantástico como género principal de la fantasía oscura y lo oscuro como una acotación narrativa y estilística del autor. Otros, en cambio, toman el terror como primordial y lo fantástico como un componente adicional. Así, el primer grupo considera la fantasía oscura un subgénero equivalente al grimdark, mientras los segundos lo asimilan al horror sobrenatural. ¿Sabes? Aquí mismo en esta definición también, o sea, es algo como difuso, ¿no? Todavía no hay una definición general u universal de lo que es este género. Pero él dice un poco más adelante... Dale. Yo soy del segundo grupo, ¿vale? Ya. O sea, para que se entienda ya. Yo soy de los que opinan que la fantasía oscura es más el segundo grupo, el terror sobrenatural. Claro. Claro, y agotarlo. Claro. Él más adelante menciona eso, un poco, ¿qué es? ¿Terror con toques de fantasía o fantasía con toques de terror? Samalito, ¿qué crees? Pues yo opino que lo principal es el tono, y el tono tiene que ser terror. Luego hay gente tirando por ahí hechizos, o hay espíritus y almas en pena. Pero para mí, por eso he puesto antes el ejemplo, yo creo que la fantasía oscura puede ser como la fantasía urbana, pero si el tono es oscuro, va a ser fantasía oscura. Entonces, puede ser en mi barrio, 2024, aparentemente un barrio tranquilo y normal, en el que empiezan a pasar cosas sobrenaturales y el tono es de terror, que sería el terror sobrenatural. Yo ahí consideraría que es fantasía oscura. Si no es un asesino, si es algo sobrenatural realmente, si es un espíritu, si son unas moiras o si son, no sé, hadas de los dientes que te arrancan los dientes. Hombre, si es algo que permanece, que se mantiene a lo largo del tiempo ya, o sea, que vino para quedarse, sí que sería fantasía oscura. Es que no, nadie ha dicho sería más antes, bien green fantasy. nadie ha comentado que el mundo tiene que ser oscuro per se. Yo opino que no. Yo considero que no tiene que ser el... Estamos hablando de la historia, no tanto del mundo. Porque para mí la realidad en sí es oscura y, ¿Vale? y jodida porque sí, ¿vale? Entonces Sí, yo pero tienes momentos tranquilos, momentos de paz, tienes momentos felices, ¿sabes? No está mal, no está mal en todos lados. Entonces, pues, no sé, no lo veo yo tanto como una fantasía oscura en sí, sino como una derivado, como sería el Green Fantasy. Claro, que por cierto, para dar un poco de contexto sobre lo que es Green Fantasy, Grim deriva de una palabra que bueno, tiene como diferentes sinónimos, pero básicamente es severo, una fantasía severa, una fantasía macabra u horrible. Es como cuando decimos Green Fantasy, nos vamos un poco a ese tipo de definición, que por retrocediendo un poco, en este caso, por ejemplo, Warhammer 40.000 sería más bien una Green Fantasy, que es una especie de eso, es severa, es siniestra, es macabra. Pero bueno, dejando ese paréntesis de lado, ¿tú qué dirías, Frog? ¿Es fantasía con toques de terror o terror con toques de fantasía? La fantasía oscura. Mira, lo que podría decir es la impresión actual que tengo, ¿no? Porque hasta antes de que mencionaras el tema, como que nunca me hubiese puesto a pensar o tratar de distinguir si había una dark fantasy o fantasy normal o qué sé yo, como que en términos generales yo hubiese dicho hay fantasía y no sé, este autor es más darks que el otro, pero me iría un poco más... Me iría un poco más por la primera, porque por decirte, cuando mencionaste el tema y me puse a tratar de deducir por mí mismo qué podía ser la fantasía oscura, dije, supongo que fantasía normal es El Señor de los Anillos y oscura es Game of Thrones. Ese fue mi primer pensamiento, más allá de que esté correcto o incorrecto, no lo sé, eso fue lo que pensé. Entonces como que por ahí más o menos va estructurada mi distinción. Ahora, por supuesto aquí Samalito nos propone su definición y me hace mucho sentido, ¿no? Entonces, pero de inicio lo que yo pensé fue lo primero, que era una fantasía pero con un poco más turbia. Claro, mira, el Historical Dictionary of Fantasy Literature dice o define este género como, puesto que el género que se ha definido comercialmente como terror ocurre de forma invariable en nuestro mundo,
la fantasía oscura se convierte de facto en una subcategoría de la fantasía contemporánea, es decir, aquellas historias de terror ambientadas de forma completa o parcial en mundos secundarios. Realza quiero continuar con lo que decía el blogger de ahora, el señor Víctor. Dice, para los autores de la popular página TV Ropes, la fantasía oscura sería un sinónimo del grimdark, y sería una versión menos amable de la alta fantasía con la que compartiría una buena cantidad de estereotipos y clichés. Entonces, claro, está siempre esta línea entre, como bien decía Frog, qué es fantasía y qué es fantasía oscura. Y bueno, aquí ya hemos sacado diferentes elementos, aunque Samuelito menciona de que no necesariamente el mundo como tal sería, no tiene por qué el mundo definir una fantasía como oscura o no. Pero en ese caso, Samuelito, ¿qué ejemplos serían tipo que es fantasía oscura pero el mundo no es oscuro como tal? Aquí, que yo antes estaba intentando también hacer ver mi perspectiva de lo que era la fantasía oscura en mi canal, y quería que la gente me comentara cuál era. Porque yo cuando era más jovencico, sin retrotraerme tampoco tanto a hace un siglo, pero yo pensaba como o sea, mi idea era la de Frogarde, y es la de la mirada de la gente, creo que a priori, que es como la fantasía medieval o la alta fantasía, pero más oscura, ¿no? Pero no, luego me puse con el paso de los años, y como yo leo principalmente temas de terror y de thriller, empecé a ampliar mucho más mi horizonte. Empecé a conocer que si la fantasía urbana, que si el realismo mágico, y aquí ya son acepciones muy locas, ¿eh? Y muchas se contradicen entre sí, se complementan o se pisan. Entonces empecé a construir yo mi propia idea. Y puse el ejemplo del Resplandor de Stephen King o la adaptación de Stanley Kubrick, me da igual, que si les parecía fantasía oscura o no, porque también estábamos hablando de Harry Potter, que si les parecía Harry Potter y cuál de las dos obras sería más fantasía oscura. Harry Potter, con altos componentes de fantasía y poquito terror, aunque tiene algunas partes que se oscurecen más, o El Resplandor, que es urbano, es un hotel en las montañas, en la actualidad, en la edad contemporánea y tal, y con altos componentes de horror. En un principio aparentemente horror psicológico, pero hay fantasmas en un hotel, spoiler, ya es algo sobrenatural, ¿vale? La cosa se complica si ampliamos el universo de Stephen King, porque Stephen King tiene un imaginario como si esto fuera como si fuera Lovecraft con su horror cósmico. Y ahí entraríamos con lo que decía Nade. El mundo de Stephen King tiene componentes de fantasía oscura. Literalmente, hay dioses exteriores, hay otras dimensiones alternas, y aunque la historia vaya de concreto de un hotel encantado con muertos, todo eso está unido a un sistema interno. Entonces yo digo que todas, bueno, no todas, pero la inmensa mayoría de las novelas de Stephen King son fantasía oscura. Aunque ocurran en nuestro tiempo y aunque hayan coches y televisores, para mí es fantasía oscura. Sin tener que irme a la Torre Oscura. Yo creo que empieza a ser fantasía cuando empiezas a añadir elementos que no están realmente en nuestra realidad. Obviamente, si añades fantasmas y Freddy Krueger, un ejemplo que he puesto nadie. Raras, pues. Para mí, por ejemplo, Stephen King no sería fantasía oscura porque dentro de mi concepto necesita elementos no fantásticos, sino mágicos, ¿sabes? Tipo magos, tipo espadas, ¿sabes? Yo me agarro un poco al concepto de espadas y brujería o espadas y hechicería. Tipo, para mí tiene que haber ese tipo de elementos. Por esa rama. Tiene que haber varios elementos fantasiosos, no solo, hay magos, uno o dos, sino que tendría que ser más variado. Por ejemplo, hay un en ese debate que planteaste tú, Samarito, yo creo que Harry Potter sería un poco más, aunque no tiene realmente, no es. Pero mira, por ejemplo, para mí El Resplandor no sería fantasía oscura, pero que Stephen King tenga cosas de fantasía oscura no lo dudo, porque no he leído toda su obra, pero donde hay magos, yo sí lo consideraría fantasía oscura. Porque en El Resplandor, evidentemente hay fantasmas, pero eso yo ya lo veo más con un género de terror psicológico y no lo consideraría fantasía oscura. Hay psíquicos que ven el futuro, que pueden hablar con los muertos, que pueden mover cosas con su mente, y luego hay gente que mete fuego a cosas con la mente, y luego literalmente hay magos, espada y brujería, y hay dragones en el universo de Stephen King, que están relacionados. No, pero eso más que fantasía sería ciencia ficción, creo yo. O sea, sería como
Que por eso digo que aquí ya es estirar un Es poquito fantasioso, la pero literatura. no fantasía en sí. Claro, que queréis alta fantasía o fantasía dura. Necesitáis Claro, fantasía dura, ¿no? Ese es el punto. yo, Yo para pregunto. mí necesita elementos mágicos muy marcados, ¿sabes? Ujú. Vale, yo ya he Claro, dicho mi, claro. mi punto, claro. Pero en Pero, ese caso, pero digamos, que tiene que entonces, decir, ajá. Sí, sí, que- sí. es que estoy un poco en duda, pero pienso que ustedes Ah, yo tienen también. elementos claves para definir así, para llegar a la definición. Primero les quería preguntar, y con un leve temor a desviarnos, pero yo creo que nos va a ayudar. Adelante. Ahora me entra un poco la duda de qué elementos definen el terror como género. Y esto lo pregunto desde la ignorancia en el sentido de que hay muchas películas de terror, digamos, que no sé, la posesión diabólica, la muñeca maligna del mal, puta, Claro. cuestiones que a mí no me dan miedo para nada porque soy muy escéptico, digamos. Y entonces como Ajá. que Me veo y pasa digo, ah, que que es mentira, sí, esto no tiene nada que ver, es absurdo. Pero hay otras cosas como el terror psicológico que sí me dan miedo, pero no necesariamente hay cuestiones paranormales. Le tengo más miedo a un humano que a un fantasma, digamos, yo, ¿no? Entonces, pero aún así, fuera de lo que yo pueda o no creer, el género está definido. Entonces, les pido, digamos, si me pueden ayudar a entender qué definiría el género terror, porque creo que eso nos puede ayudar a llegar a la definición Yo de creo fantasía oscura. que para mí el terror se fundamenta en algo desconocido, en el desconocimiento, y en que los protagonistas tienen o bueno, no tienen para nada control sobre la situación, como carencia de control y desconocimiento, tipo algo desconocido que está ocurriendo para ellos. Para mí sería como lo elemental de lo que es el terror. Sí, la indefensión y lo desconocido, claro. Es la base Ujú, del terror. En la vida real ocurre lo mismo. O sea, ujú, tenemos miedos Claro. primigenios como la oscuridad porque es el miedo absoluto a lo desconocido. ujú. Entonces, claro, yo puedo no creer en fantasmas, que no creo en fantasmas, pero si la historia está bien escrita y empatizo con los personajes, yo no tengo miedo de que salga un fantasma del libro y me coma. Yo tengo miedo de que los personajes a los que le estoy viendo cariño, o con los que estoy empatizando, o con los que me interesa su historia y ver cómo termina, le pueda pasar algo. Al final es una cuestión de Claro. empatía. Es como, Ya. tampoco creería en dragones, pero quiero que ganen los buenos o maten al dragón, o que el dragón, si es el protagonista, se coma a todos. Entonces yo creo que es más, si es el terror en sí, es lo que ha dicho Kevo, es cuestión de sentimiento de indefensión, porque quieres escapar o esconderte de esa amenaza y al mismo tiempo no sabes lo que es. Así que averiguar lo que es puede ser importante para sobrevivir. Ya, entonces el terror sería hacia un desenlace indeseado. Es como decías, un poco, ¿no? Que Ujú. haya generado empatía con mis personajes. Hoy me estoy cagando de susto porque se me puede morir cualquier rato. Un poco por ahí, ¿no? Claro. Claro. Luego también está el shock Indeseado value. y turbio, quizás. Sería Ya. también un Claro, añadido. luego está el shock value, como podría decir nadie, creo, que es que pueden haber elementos desagradables, como gore o Ujú. escenas muy explícitas que no quieres leer. Entonces eso te va a causar desagrado y puede que rechazo, pero si la historia te gusta, vas a tener que pasar por esos momentos. Y es lo que Ya, te ya. puede poner incómodo también. Claro, y en No quieres ese más escenas así, aspecto, pero tienes que avanzar. por ejemplo, en ese caso yo creo que Harry Potter no sería para nada fantasía oscura. Correcto. Yo lo he comentado, que aunque se vuelva oscuro, y es cierto, se vuelve oscuro, aunque podríamos decir que hay la última novela o las dos últimas novelas se vuelven un poquito fantasía oscura, pero la saga en sí no es oscura, no es fantasía oscura. Claro. Es mi opinión, ya digo. Y por lo he comentado porque la temática era de fantasía, la maravilla de la fantasía. Hogwarts, la escuela mágica, los milagros. Y luego, poco a poco, te ves que hay una amenaza. Y sí, también es cierto que el contraste, ¿no? La comparativa hace estas cosas. Para un niño les podría dar miedo cierto contenido, que a nosotros no nos tendría por qué dar miedo. Pero Claro. la idea es, eso está pensado para dar miedo a los niños, es terror juvenil, porque eso tiene su propia acepción, como terror blando. Entonces, claro, si me dices, Claro. no, es que Harry Potter es una novela de fantasía con elementos de horror para chavales, entonces sí que sería fantasía oscura, pero es que no está pensado para dar miedo. Pero yo No creo está que pensado para... yo creo que el hecho de que una obra tenga elementos de terror o de horror no la hace como tal una obra de ese estilo. Correcto. O
O sea, no podemos decir que Harry Potter, aunque tenga momentos terroríficos, no significa que sea una novela de terror, porque no es la temática en la que gira ese tipo de obra. Exacto. El objetivo no es horrorizar. Para mí Harry Potter es simplemente fantasía. Fantasía, sí. Claro. Tiene un punto oscuro, pero es puntual, que es cuando se presentan los males mayores, pero ya luego sigue su rumbo como si nada. Entonces, pues, es simplemente una fantasía que tiene un nudo y un desenlace. Claro. En ese aspecto, entonces, yo quiero nombrarles también un poco sobre los autores los primeros. Ahorita les mencioné a el creador de Conan, él se llama Robert E. Howard, de los años 30. Pero antes de él estuvo H.P. Lovecraft, gran maestro del terror psicológico. Pero incluso antes de Lovecraft se encuentra la que se le denomina como la madre de este género, la creadora, de quien nació este género. Se llama Gertrude Burroughs Bennett. Ella publicó novelas bajo el seudónimo de Francis Stevens entre 1818 y 1923. Y sus novelas eran historias más o menos de la época contemporánea de ese tiempo, pero que hacían que sus protagonistas iban perdiendo el control por elementos mágicos que iban encontrando. Por ejemplo, en una era como llegaban con una especie de isla volcánica que había acabado de aparecer, encontraban algo, si mal no recuerdo, porque me leí un poco un resumen al respecto, muy, muy chiquito. Y con esto que encontraban, la tripulación que había llegado allá empieza a perder la cabeza, se vuelven locos, empiezan como a matarse entre ellos. Entonces, claro, todo eso empieza a tornarse en esa locura a la que ellos empiezan a caer por ese elemento mágico que aparece. Más adelante, después ya de Robert E. Howard, después de Conan el Bárbaro, aparece Michael Moorcock, que él estableció un nuevo paradigma dentro de lo que es la fantasía oscura, y es que los malvados, los que llevan el terror, es la humanidad. Él tiene una saga de libros que está ambientada en otro mundo, en otro planeta, y son los humanos los que llegan y son los que generan este caos, esta destrucción, esta falta de control y de terror a esta raza originaria de este mundo. Y ellos son como los que se consideran los que trajeron o dieron vida a la fantasía oscura contemporánea. Incluso en algún video que me vi al respecto mencionaban los cuentos de los hermanos Grimm, si mal no recuerdo, y mencionaban las 1001 noches, que tenían historias que también como que tenían elementos de la fantasía oscura. Y siguiendo esa línea al respecto, ustedes, ¿cuál recuerdan que fue su primer obra de fantasía oscura? El primer libro que leí, era de fantasía oscura. ¿Cuál diría Samalito? La Biblia. A ver, quería puntualizar que considero, igual que María ha abierto un melón interesante con el asunto de que es cierto que según la comparativa Stephen King o George R.R. Martin pueden hacer una fantasía oscura tal y cual mucho más visceral que a lo mejor J.K. Rowling en sus últimos libros, en los cuales su audiencia había ido creciendo y quería hacer una temática un poquito más adulta. Considero que efectivamente también esto es fruto de las sensibilidades de las épocas. Ahora muchos cuentos clásicos están endulzados por Disney, pero en su momento ahora podemos considerarlo fantasía oscura incluso, algunas de esas cositas. Hay castigos aberrantes, mágicos, brujas que comen niños. Hay cosas bastante grotescas, porque son historias que están buscadas para leccionar. Ahora se han ido endulzando y ya no hay un castigo para la gente que se salta las normas, porque antes se castigaba a Caperucita por salir del camino, se castigaba a Hansel y Gretel. Bueno, Hansel y Gretel que los abandonaban y ya está. Como, bueno, ellos no han hecho nada malo, pero al puto bosque. El asunto, bueno, diría la Biblia y el Antiguo Testamento porque es súper crudo y me encanta. Hay muchas cosas bastante buenas ahí, pero sí. No hay que tomar literalmente la Biblia, ¿vale? Puede ser vuestro libro sagrado. Yo no tengo pegas ninguna en que sea vuestro libro sagrado, pero no podemos tomar literalmente ciertos eventos. También es cierto que tiene cosas históricas, ahí están. Pero bueno, Pesadillas, R.L. Stein, que es lo primero que me leí en el 98 aproximadamente. Yo tenía 10 añitos, así podéis hacer el cálculo de mi edad. En el 98.
igual algunos de ustedes ni han nacido. Yo recibí un libro de En busca de tus pesadillas en Navidad, junto con la película de El asombroso mundo de Jack, conocida en España como Pesadillas de Navidad, ¿no? Nightmare Before Christmas. Fue un disco de un grupo que me encanta, o sea, fue la mejor Navidad del mundo. El asunto era la selva, ¿cómo se llama? En las profundidades de la jungla maldita, de R.L. Stein, el autor de Pesadillas, de Escalofríos, para adolescentes, ¿no? Claro. Sí. Que está bastante guay, de hecho. Lo recuerdo con bastante cariño. Pero claro, con todas estas excepciones que le hemos buscado las tres patas al gato, diría que gracias al este de Ejércitos No Muertos, también de la época, descubrí La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe, considerado por muchos un maestro, puede que padre incluso, del terror gótico, que tiene muchísimos elementos de la fantasía oscura. Porque la fantasía oscura toma, ¿no? Elementos góticos, fantasmas, máscaras, lo que haga falta. La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe, como relato corto, y ¿cómo era? Matamuertos de Gotrek y Félix, de Warhammer. Gotrek y Félix, que es una colección bastante longa, grosa y vergosa de Warhammer Fantasy. De hecho, creo que fue la principal saga de novelas importante. Ha pasado por muchísimos autores y lleva viva un montón de décadas. Gotrek y Félix, Matamuertos, creo que era. Que es como la tercera o la cuarta novela. Sería mi primer contacto con lo que llamaría fantasía oscura en esa época. Ok, ¿qué diría? Sin meterme con Stephen King. Claro, bueno, ¿qué diría Frogarde al respecto? Bueno, afortunadamente creo que tú me facilitaste el recuerdo con la anterior imagen que teníamos ahí en medio. Sí. Y puede que haya habido otra que he leído antes que Berserk, pero yo creo que Berserk marcó un antes y un después porque, weón, no podía creer la weá que estaba leyendo. Decía, oye, esto pero raya en lo, no sé, en lo prohibido, poco más, digamos. Entonces, claro, podríamos por un lado decir que antes de eso era más como cartucho para leer cosas, había leído cosas muy light, claro, puede ser eso por un lado, ¿no? Pero en todo caso sería Berserk, así que dije, oye, pero hermano, así, ya antes había un poco de violencia, los héroes sufrían, les costaba llegar al final o ganarle al malo aquí, pero claro, llegó Berserk, el bueno es como cuestionable, o sea, es entre comillas bueno, el malo es otro nivel de malo, así como que, puta, hay violaciones, hay muerte, hay tortura. Espera, el bueno no es Griffith. Claro, después viene ese Griffith no hizo nada malo. Griffith no hizo nada malo. Weón, pero ¿qué está pasando aquí? No. Terrible. Entonces, sí, esa fue mi primera aproximación y llegó con patada, pues me dejó así choqueado. Ok, y Nade, ¿cuál recuerdas que haya sido tu primera o tus primeras aproximaciones? A ver, si hablamos de solo de lectura en sí, creo que la primera, porque la primera vez que yo empecé a leer algo por interés propio fue Claymore. Ok. Que tiene cierto toque de... No, eso es fantasía oscura. Es muy fantasía oscura, Claymore, yo diría. Bueno, sí, la verdad que sí. Bueno, eso sería lo primero que habré tocado seguramente. Aunque, claro, lo que más te marca es Berserk. Aunque antes he leído Overlord, que también supongo que entraría dentro de la categoría. Sí. Así que de leer creo que serían esas tres. Pero lo primero con lo que yo entré en contacto, ahora que estaba haciendo ahí, que lo mencionaste y todo, es Conan el Bárbaro. Creo que es las películas, esas viejotas. Creo que es con lo primero que yo entré en contacto con lo que vendría siendo el género en sí. Con el Bárbaro, luego Diablo en los juegos. Claro. El Diablo 1, Diablo 2, Diablo 1 y el 2. El 3. Yo puntualizo una cosa para Kevo. Sí. Vampiro la Mascarada también. Es oscura y me tocó muy joven. Quiero confesar que yo nunca he roleado vampiro. Ya, si te lo digo a ti porque me dijiste la última vez que si era muy intensito el asunto, que no lo es. Depende de cómo quieras llevar.
Por eso te puntualizo a ti, Kevo. Aquí, a nuestro interlocutor de Nación Una Nación, nuestro presentador, te lo digo. Delante de toda España y de toda Latinoamérica Unida. Ahora que si tenemos que elegir un personaje representativo de de ese ámbito, creo que los vampiros sería mi clase favorita. Los vampiros tienen como un gran acercamiento. La clase por defecto para mí. Claro, o sea, de hecho, Drácula de Bram Stoker también lo leí. Lo que pasa es que no fue de lo primero, pero Drácula de Bram Stoker es una gran novela de terror gótico y fantasía oscura. De hecho, no sé si Mary Shelley con Frankenstein querríais meterlo ahí o meterlo más en la ciencia ficción oscura o otras nomenclaturas, pero Mary Shelley con el Frankenstein o el moderno Prometeo es fantasía oscura para mi gusto, pero porque técnicamente lo que hace el Dr. Frankenstein lo podría hacer otro. O sea, es un mundo en el que se permite el levantar a los muertos de cierta forma. Pero bueno. Oye, yo en mi caso creo que de mis primeros contactos, porque yo creo que no soy tan viejo como ustedes, pero tengo muy mala memoria. Pero viejo. Sinceramente, sí, lo eres, pero sexy. Lo asumo. Yo diría que de mis primeras aproximaciones fue con Lovecraft. Yo la primera obra que leí de Lovecraft, porque yo siempre escuché sobre este maravilloso señor, y la primera obra que yo fui a buscar de él es la más sonada de él, La llamada de Cthulhu, o La llamada de Tulu. La peor que tiene. O la llamada de Cthulhu. Es cierto que, a ver, yo no diría que es la peor, pero hay otras obras de él que son maravillosas, que diría que son mejores. Y yo diría que mi primer gran aproximación fue H.P. Lovecraft. Y de hecho ahorita que nadie estaba mencionando también otro tipo de ámbitos y de, ¿sabes? Joder, se me fue la palabra. Otro tipo de obras, tanto cine y videojuegos. Yo siento que también de las primeras que llegué a probar fue también El Diablo. Y siento que por ahí también está... Buah, es que... No sé si sería fantasía oscura. Bueno, yo diría que eso. Diablo sería como mis primeras aproximaciones. Porque Warcraft 3 tiene fantasía, pero no es oscuro. Bueno, tiene temas... Tiene mucho horror cósmico, de hecho. Tiene temas... Tiene temas jodiditos el Warcraft, sí. Pero yo me diría que más me iría por Diablo en ese sentido. Y evidentemente Berserk es una vaina espectacular. Cuando yo lo leí, de hecho, relativamente hace poco, hace unos 3 años quizás. Y es una maravilla. Me lo terminé en un fin de semana. Te atrapa de una forma... increíble. Y para aquellos que no hayan leído Berserk y digan, no, es que no lo leo porque se murió su autor y nunca va a terminar, no importa, vale completamente la pena. Tiene un final simbólico. Para mí, lo último que dibujó él, el último capítulo, es un final simbólico bastante guapo. Así que os animo a que lo leáis, porque el último capítulo que él dibujó, para mí tiene un significado. De decir, mira, si lo dejaras aquí, sería como muy abierto y bastante especial, al menos para mí. Porque fue un capítulo final para que Taro Miura, intensito. Emocionalmente, no porque empieza a matar gente. Quiero mencionar también de que Overlord se puede considerar como fantasía oscura, pero más del lado no tanto de los protagonistas, sino de los que viven en ese mundo, ya que ellos viven terror y falta de control, y el mismo mundo como tal es muy cruel. Pero los protagonistas como tal no es tanto fantasía oscura, si bien son monstruos. Tienen todo el control de la situación, vaya, es que el Overlord se ve desde el punto de vista de los malvados, ¿sabes? De la organización malvada. Entonces, claro, ellos son los que están controlando básicamente todo lo que está ocurriendo, pero para los habitantes de ese mundo a los que les ocurre, están sobre todo los humanos, que es la especie más débil en ese mundo, es todo horror. Es todo el mejor. Quiero puntualizar una cosa porque me he dado cuenta mientras hablamos de todo esto. Sí. Claro, nadie, por ejemplo, se está centrando, y creo que Kevo también, mucho en que el mundo en sí, donde se alberga esa historia, sea fantasía. Es que para mí es muy importante. Y creo que... No, más que nada, también, no lo sé, más que la historia sea de fantasía oscura. Porque me refiero,
puedes crear un ámbito de fantasía oscura guapísimo en tu cuarto encerrado, como si tú fueras Silent Hill 4 de Room, en el cual hayan hadas, unicornios y dragones que se comen tus tripas, sin que el resto del mundo fuera de esa historia se vea alterado por esa dimensión de bolsillo que te ha entrado en tu casa, por ejemplo. Yo hablo de la historia, creo que Frogarde también está hablando de historias de fantasía oscura y no tanto del mundo de fantasía oscura, porque aquí viene el asunto. Warcraft es un mundo de fantasía oscura, si lo ponemos de esa forma. Tiene dioses exteriores como si fueran de Lovecraft, pero sus historias no tienen por qué ser. Y hay otras dimensiones, y hay demonios, y corrupción de razas enteras. Yo creo que depende del enfoque de la propia historia. Por eso digo, hay historias de Warcraft o de World of Warcraft que pueden ser muy fantasía heroica y épica, con un universo como el de Warcraft, en el que puede albergar los mayores horrores y los combates más clásicos de elfos contra orcos o lo que sea. Yo creo que es el enfoque. Por eso yo me mantengo en que el enfoque es lo prioritario. Warhammer 40.000 quiere ser súper oscuro y el mundo súper oscuro, pero puedes contar una historia más enfocada en el heroísmo, que las hay, ¿vale? Y esa historia no sería fantasía oscura. Si el enfoque no es de horror, si es de heroísmo, si es de como un pequeño grupo de sobrevivientes de las tropas imperiales avanzan y tal y cual, yo creo que le quita la carga de la fantasía oscura, aunque el mundo sea oscuro, porque si no lo menciona, si no importa para la historia, que la hayan tiranidos por ahí y que esté por ahí la disformidad, entonces no importa para la historia, aunque ese mundo lo tenga. O sea, creo yo que es el enfoque mío. Como he visto que ahí menciona mucho eso. Ya entraríamos en cuestión de historias en concreto. O sea, ¿esta historia es fantasía oscura o no? Pues si la analizas y pues como tú dices, no está contando, no tiene como relevante esos ámbitos, obviamente ya no es fantasía oscura. Pero eso no quita que el mundo en el que está ambientado sí que lo sea. Ahora, respecto, me parece súper interesante lo que decía Samarito, porque va muy de la mano con algo que estaba pensando ahora. Hace poquito dijimos que los vampiros, por ejemplo, eran un excelente ejemplo de lo que es fantasía oscura. Y ahí como que enlacé, claro, los vampiros son no muertos, son un elemento fantástico. Y bajo esa mirada podríamos considerar los holocaustos zombies también como una fantasía oscura. Y creo que sería un buen ejemplo en el que el mundo, bueno, es oscuro porque, como decía Samalito al principio, estamos hablando de la humanidad y la humanidad de por sí es medio oscura, pero no es anormalmente oscura, digamos, es el mundo real que de repente un día, por X situación, se ve afectada por un X factor que hace que los muertos vuelvan a la vida en forma de zombies. Y vemos elementos de horror, entonces pienso que sería una fantasía oscura y eso me llevaría a otra obra que también me pareció súper buena, súper impactante y creo que perfectamente encajaría en fantasía oscura por el elemento zombie. Y sería el cómic, no la serie de The Walking Dead. Ya. Mira, siguiendo esa línea de pensamiento. Espera, Samarito, te interrumpo un momento. Yo, siguiendo ese pensamiento, hubiera dicho, por ejemplo, Entrevista con el vampiro, que no me leí todos los libros, me leí el primero y me leí el último, porque son historias sueltas y se puede hacer eso. El último, por ejemplo, me encanta, se llama Medmoch, ahora es muy bueno, lo recomiendo. No necesitan leer nada de lo anterior para entenderlo. Es una maravilla de libro. Pero yo difiero de ese concepto que intentas dar, Frogarde, porque para mí, de nuevo, necesita tener o sea, no algo fantástico, sino algo de fantasía tipo magia. ¿Sabes? O sea, en Walking Dead no hay, qué sé yo, si Rick me hace un abracadabra, te lo compraría, pero no sé, yo no lo catalogaría como fantasía oscura. Ya, entonces, si los zombies fueran producidos a través de necromancia, digamos, ahí sí, exacto. Samarito, ¿qué iba a decir? Buenísimo. No, claro, que estaba esperando eso, lo de que fuera la necromancia. Que fuera efectivamente eso. Porque si es, aunque tiene el mismo rigor científico, que haya sido el vudú el que haya levantado a los muertos, o que haya sido barriles de radiactividad que haya vuelto a los muertos a la vida, tiene el mismo rigor científico. Es más fácil considerar fantasía oscura lo primero y no los bidones de radiactividad y todo eso. O el virus. Así. Claro, que sea una aplicación científica detrás, pues
aunque muy retorcida que sea, pues sería más como no ciencia es ficción, fantasioso. entre comillas. Claro. Yo es que voy por la misma línea que para mí, para hacer fantasía oscura, tiene que tener fantasía. Eso de, por ejemplo, que haya aliens, no es fantasía, no es fantasía oscura para mí. Alien, la saga de Alien, Ajá. con Depredador y todo esto, no Es es tremenda. fantasía oscura para mí porque no hay ahí nada fantasioso. Es ciencia ficción, es plausible en el mundo real. Oye, Entonces, pues, y siguiendo con esta definición que aún no hemos podido llegar y quizás no lleguemos al final del podcast, otro tema que les quería preguntar. ¿Pueden haber finales felices en este tipo de obras? Sí, yo digo que sí. Bueno, define felices. Así. Porque es que pueden ser así, súper felices, todos sobrevivieron y no sé, se encontraron plata, entonces estaban mejor económicamente que al principio, contaban con mejor salud, tuvieron mejores, no sé. Pero... salieron ganando del apocalipsis zombie. Claro. O feliz puede ser, uno sobrevivió y contó la historia, puta, de todos sus amigos muertos. Ahí, puta, creo que hay un fuerte factor subjetivo de qué podríamos considerar feliz o no. Claro. Pero en términos generales yo diría que sí puede haber un final feliz en el que, no sé, se cumple la quest con bastante índice de supervivencia de los protas. Y sí, en ese caso haber, en ese caso el final no sería importante para que sea de fantasía oscura la historia. Claro, no necesariamente. Porque podrían, no sé, todos llegar a un final feliz, pero en el camino haberla pasado, pero como las pelotas. No, yo creo que sí que puede tener un final de feliz, porque es el final, o sea, es cuando ya termina esa obra, esa historia, ese universo. Entonces yo creo que sí que podría tener un final de feliz, pero como dice Frogarden, dependiendo también de qué final feliz también, ¿no? Si todos sobrevivieron y todo salió bien, todo se arregló, pues entonces que por muy turbio que estuviera, pues no sé, como que le quita toda la gracia, ¿no? a la obra en sí. Pero si es un final así un poquito oscurito, pero que se consigue superar esa dificultad, pues igual sí. Así es. Porque si se mantiene esa oscuridad, digamos, durante toda la obra, pero al final pues se da un desenlace que acaba con ella, entonces pues yo diría que sí. Samalito, ¿tú sí, qué videojuego deben de tener final bueno de fantasía oscura has probado? Muchos, es mi flow. Dentro de, bueno, iba a decir dentro de poco. No me vaya a decir Sayanouta. Sayanouta es horror cósmico, o sea, me refiero, literalmente Lovecraft es Dark Fantasy, o sea, ¿erótico? Claro, vamos a hablar de juegos eróticos. La saga Dark Souls, Demon Souls y Elden Ring, ¿vale? Es fantasía oscura. Y también es alta fantasía y fantasía épica según se pueda ver, pero es un mundo que es lo que queríais, un mundo bastante grotesco en el que la desesperación acampa a sus anchas. Pero está la respuesta fácil. Y no queremos una respuesta fácil. Así que voy a decir la saga Drakengard, de Yoko Taro. Este señor es más conocido por Nier Automata y demás. Que de hecho está en el mismo universo, spoiler. O sea, es como primero ocurre Drakengard y luego ocurre... Y Drakengard 1 y 3, porque Drakengard 2 no es del todo oficial, ya que Yoko Taro no estaba involucrado, es fantasía oscura de pelota. O sea, si queréis, depravación, desesperación, finales de mierda, porque hay múltiples finales. Líneas temporales loquísimas mezcladas con diferentes eventos, personajes rotos, que si incesto, que si canibalismo, que si... Todo eso en un juego de la Play 1 o Play 2, no, creo que de la Play 2, optimizado como las pelotas, o sea, mal optimizado. Con troles de la mierda también. La puta mierda, Drakengard 1. Y Drakengard 3 mejoró muchos aspectos. Drakengard 3 es la precuela de Drakengard 1. Va antes de Drakengard 1. Pues diría Drakengard, si queréis. De hecho, lo que iba a comentar es que lo voy a jugar. No sé si lo jugaré para YouTube o para aquí, para Twitch. Pero el caso es que tengo pensado hacer un análisis en profundidad de los elementos de fantasía oscura que tiene Drakengard, que me parecen espectaculares. Pero es jodidamente grotesco. O sea, es como muy fuerte. Oye, hablando
de videojuegos, y ya que Samalito lo mencionó, evidentemente, bueno, no voy a decir evidentemente Dark Souls, pero más que Dark Souls voy a irme más bien a Hidetaka Miyazaki, que es el padre de estos videojuegos, el padre de From Software prácticamente. Y gracias a él hay una corriente actual gigantesca de fantasía oscura en los videojuegos. Gracias a un proyecto que él ni siquiera tenía, ¿sabes? Porque Dark Souls había caído y Demon Souls no fue muy bueno recibido al principio. En fin. Que de hecho el Demon Souls 2 cambió a Dark Souls porque perdió, creo que, los derechos por Sony. En fin, que tuvo un montón de complicaciones. Sacó unas obras espectaculares respecto a este mundo de fantasía oscuro en el que se tiene muy poco control, que tiene elementos de terror y horror jodidos. Y en mi caso, para mí, evidentemente es caer en lo fácil. Lo siento, Samarito, yo sí caigo en lo fácil. Es lo que yo recomendaría. Los Dark Souls, está bien. El Elden Ring, que es de lo más actual, son obras hermosísimas que, oye, por otro lado, si quieres saber la historia del mundo, tienes que buscarla. No, si quieres simplemente un juego difícil, lo encuentras y ya está. Pero si quieres buscar la historia y meterte en ella y ver lo jodido que está el mundo, tienes que leer. Correcto, eso es lo guay. Que busques la info. Que vayas explorando. ¿Qué diría Frog respecto a algún videojuego de fantasía oscura? Uy, a ver. Bueno, como que irse a la fácil también es hablar del Witcher, ¿no? Que es súper popular y conocido. Sí. Pero si no, ¿qué más podría ser? Bueno, los Diablos también los he jugado. Bueno, los antiguos, tal como ustedes. Después como que de momento no recuerdo. Como que todos los que, o sea, pienso en algunos, pero son ciencia ficción, no son fantasía. O si son fantasía, no son oscura, porque no sé, podrían ser los Zelda, pero es cero oscuro. Hombre, una seguidora, si Twilight Princess podría ser considerado fantasía oscura por el tema de que el aura de toda la obra. El Majora's Mask se puede considerar. El Majora's Mask, yo le he dicho que es el que más oscuro me parece a mí, sin pretenderlo. Que Twilight Princess pretende ser oscuro, pero bueno. Pero Majora's Mask es el fin del mundo. El Majora's Mask es el fin del mundo, sí. Es hermosísimo, lleno de bucles. Oye, otro juego que también de la Play 1, Witcher, Legacy of Kain. Sí, y Soul River. Soul River. Es fantasía oscura. Ajá. Sí. Los juegos de vampiro. Los juegos de vampiro van a estar siempre en la fantasía oscura porque vienen de White Wolf, de Vampiro la Mascarada. Claro. The Witcher, que estás mencionando, tanto las novelas como todo el ambiente, es folclore polaco y fantasía oscura. Así que los juegos relacionados con The Witcher son fantasía oscura. Así es. Que oye, tirar para atrás en videojuegos igual es algo complicado encontrar ese tipo de temáticas, ¿no? ¿Cuál era este juego que era de la Play 1 también y que uno manejaba un esqueleto? ¿Eso es fantasía oscura? El de esqueleto. El Medieval. Medieval ese. Ajá. ¿Fantasía oscura? A ver, no. Está enfocado un poco en comedia y aventura. Es como decir que Tim Burton lo que hace, por ser gótico. Claro. No, esa es la estética. La estética muchas veces acompaña a la fantasía oscura, pero no necesariamente, exacto, es el tono. Es el tono, no se puede considerar de ese tipo. ¿Qué diría Nade respecto a videojuegos de fantasía oscura? Y es que, claro, los más conocidos también son los más representativos, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé en este ámbito y se considera, pues, el Medieval, obviamente, porque es de los más primeritos. Luego sería la saga de Diablo 1, Diablo 2. Y bueno, el universo en sí de Diablo. También los Dark Souls, obviamente. Estaba revisando porque Fear and Hunger. No sonaba. Fear and Hunger. Fear and Hunger es sí o sí. Durísima fantasía oscura. ¿Sabes cuál es ese juego, Frogarde? ¿Y Dark Dungeon? Fear and Hunger. No. O sea, miedo y hambre. Lo he cachado vagamente es relativamente nuevo, ¿no? O sea, es de este año, del año pasado. Es de hace unos años.
Me parece que se ha hecho popular recientemente. Claro, pero es onda así terriblemente cruel, el juego te castiga. Es injusto. Cuéntales a Malito. Es injusto. Es un juego injusto. Todo difícil, injusto. Es un juego injusto. Y quiere serlo, ¿eh? Se regodea. Un poco como el... ¿Qué se llama? ¿Endless Dungeon o...? Darkest Dungeon. El Darkest Dungeon. Wow. Darkest Dungeon es mucho más coherente con su dificultad. Es difícil, pero... Muy fan de Darkest Dungeon también. El Fear Hunger tiene elementos de dioses exteriores, cósmicos, dioses que van a hacer nacer. Tiene mucha elemento gore. Cualquier cosa te mata. O te mutila. Hay penes por todos lados también te digo. Totulas, Como dice un amigo mío del canal, que haga porque yo me quejo mucho de que es injusto, de que hay muchas tiradas de cara o cruz y que busca ser injusto en sí, no difícil. Y me dijo, pues haz tú inquietud y antojo, creo que era. Incomodidad y antojo. En vez de miedo y hambre, incomodidad y antojo. A lo mejor hago incomodidad y antojo. Mucho más asequible. Un paseillo. Gothic sería también una saga de juegos también Gothic. ambientada un poco así, ¿no? Me suena. Sí. Me suena igual. De hecho, dentro de poco va a salir el Gothic 1 remasterizado. Yo creo que sí. Y la de Bloody Rain, la de la vampira. La vampiresa. También, aunque tiene nazis, cibernazis y cosas de esas. Oye, un estilo así Dark Souls que jugué hace no mucho, que lo tengo en mi biblioteca. Es el Code Vein. No sé si Code Vein. lo conocen. Sí. Oye, porque uno de los elementos de lo que hemos hablado, que lo que sí creo que todos coincidimos de la fantasía oscura es el realismo, ¿no? Y la crudeza de este universo, de este tipo de historias. En los videojuegos, a lo mejor tenemos que ser un poco también consecuentes con este tipo de cosas. Por ejemplo, yo Castlevania lo considero fantasía. No sé si... sí, fantasía oscura, porque con los jefes es complicado. Por ejemplo, Medieval no, porque Medieval es aventura y es cómico. Pero Fear Hunger sí, porque tú sufres, o sea, el protagonista sufre. Entonces, en ese sentido, como es de realismo, de crudeza, tiene estos elementos de terror, es necesario para las historias, a ver si estamos de acuerdo en otro punto, de las historias de fantasía oscura, que el protagonista o los protagonistas sufran. Sí, o que el protagonista o los protagonistas sean de moralidad tan ambigua que quieras que sufran. En plan, es que están tomando las peores decisiones posibles, te están haciendo sufrir a todo el mundo y no les pasa nada, que les pase algo. Que ellos hagan sufrir. Pero si eres tú el que sufre al tomar las decisiones, aunque controlas a los malos. En un juego por ejemplo, mismo, claro. hay un jueguito que se llama Overlord, que no es nada que ver con el Overlord de la serie. Ajá, sí, el Overlord. Tú renaces como el señor todopoderoso de la oscuridad, ¿sabes? Y tienes unos minions que controlas, y pues unos son como de tóxicos, otros son de fuego, y los controlas y los mandas a destruir aldeas y a arrasar con lugares para quedarte con los recursos. Y todos esos recursos los usas solo para construir tu trono, tu torre, ¿sabes? Es como... te manifiestas como en la maldad pura de ese mundo. Claro, eso está bien, porque... ¿Está bien? Sí. No, ya era eso. Causar dolor a los demás está bien, ¿no? Dentro del mundo ficticio es lo interesante. Leer una obra desde la perspectiva de un villano o jugar un juego en el que tú tienes que hacer cosas reprobables o tomar decisiones muy difíciles es lo divertido. Porque aunque te incomode o te duela, como Tobías matando gente para que no se cuele en un portal, sientes que a veces tienes que cumplir con la historia. Y hay veces que un juego te obliga a tomar decisiones malas o traumáticas. Pero entonces, en ese caso, el sufrimiento no tiene que ser necesariamente del protagonista. Efectivamente. Porque la obra puede ser muy oscura. Tiene que existir, claro. O la posibilidad de que pueda ocurrir. Igual puede que no ocurra nunca, pero en la tensión... Claro. Y para crear esa tensión tiene que haber una muestra previa. Por eso estamos hablando antes de los finales felices. Yo considero, Kentaro Miura, el autor de Berserk, dijo que él no concebía un final malo, un final triste para Berserk. Aun con todo el dolor que había arrastrado. Decía que precisamente no creía que fuera justo que la historia, que era tan oscura y había tanto sufrimiento, terminara de una forma
mala. Parecía que el viaje no me merecía la pena, los sacrificios no me merecían la pena y todo el dolor y la locura no llevaba a nada. No quería ser nihilista, no quería hacer una historia que no significara nada. Entonces yo opino que hace falta sacrificios para tomarte en serio una historia. Si la historia hay amenazas, tiene que haber repercusiones a esas amenazas. Mutilaciones, muertes, sacrificios, que se sepa que el autor, o sea, que el lector o el jugador o el que está viendo la serie sepa que hay peligro, como pasó con Ned Stark en Juego de Tronos, por ejemplo. Claro. Pero ¿tú qué dirías respecto al sufrimiento en estas obras? ¿Qué tan importante tiene que ser? Porque también está en el caso de que tú tienes que sufrir o tú puedes disfrutar el sufrimiento. O las dos. Porque bueno, por ejemplo, llegando a Overlord, como bien decía Nade, es una obra que es desde el punto de vista del villano. Y el villano no sufre. Él hace sufrir. O sus subordinados hacen sufrir. Pero él no sufre. Entonces, eso sería todavía fantasía oscura porque hay sufrimiento. Pero tú al leerlo... Pero todos los que interactúan con él, o la mayoría, sufren. Pero tú al leerlo no sientes... O sea, tú no te dueles por el protagonista. Quizás puedes llegar a empatizar por los que sufren. Pero yo al menos no he sentido como tal sufrimiento al leer Overlord, sino más bien me impresiono, ¿sabes? Me da éxtasis. Entonces, claro, en ese sentido, uno como lector tiene que sentir sufrimiento. No, tiene que reaccionar ante el sufrimiento, diría yo. O sea, el sufrimiento tiene que estar ahí y te tiene que provocar algo. Ahora, ese algo va a variar según la persona, digamos. Porque no todo personaje va a lograr que empatices con él. Muchos sí, y esos son tremendos personajes, ¿no? Y esos te van a hacer sufrir con ellos. Otros están como ahí como para sufrir y un poco como decía Samalito, para decirte, para advertirte, oye, el mundo es cruel, ¿ya? Y ya, vamos a matar a este personaje, dice el autor, para que el lector o el que ve o el oyente o quien sea sepa que hay consecuencias, que hay muerte, que no hay plot armor, que no hay final ultra feliz, que el poder de la amistad no lo salva todo. Entonces hay muertes o hay sufrimiento que es no a nivel empatizar, sino a nivel advertencia. Oye, el mundo es así. No olvides que todos pueden morir. No olvides que una mala decisión te va a conllevar a sufrimiento, a dolor, etc. Entonces, pero tiene que estar ahí. Porque si no, no hay nada que ni siquiera, claro, si no hay sufrimiento, no hay oscuridad, digamos, en lo que es como adjetivo extra para la fantasía. Oye, y de estas obras o videojuegos o películas, lo que sea que consideres de fantasía oscura, que tú digas, este personaje en específico ha sufrido mucho, yo lo salvaría, yo lo sacaría de ese mundo y lo colocaría en un mundo donde es feliz y tranquilo. ¿Cuál elegirías? Keanu Reeves de este mundo oscuro. Lo sacaría de este mundo de mierda en el que está. Claro, y ahí lo pongo en una cuestión. Le daría un abrazo. Nubes, chocolates, ponis, no sé, él lo merece, así, ha sufrido mucho y merece un mundo mejor. Tal cual. A ver, espera. Es que al final de cuentas, es que ya, no sé si sacaría al personaje indistinto de cuál fuera, porque al final de cuentas lo que te hace querer al personaje, y si lo quieres vas a querer algo mejor para él, es el hecho de que haya sufrido, digamos, y no sé, no se haya vuelto una mierda, así que de estos resentidos que diga, el mundo fue una mierda conmigo, por ende yo seré una mierda con el mundo. No, es como que al que lo ves, al que lo acompañas en todo su sufrimiento y aún así lo ves ahí luchando, digamos, porque te inspira, eso es un poco lo que te hace quererlo también, ¿no? Entonces, si bien ahorita no se me ocurre un personaje, creo que no lo sacaría, así sería bien mierda y diría, puta, el sufrimiento es lo que te ha construido, así que... Ya. Consulta, Ataque a los Titanes contaría, ¿no? Como fantasía oscura. Hay gente que dice que sí. Yo opino que opino que no.
A ver, es que no hay magia, y tal como en sí, pero todo lo que envuelve a los titanes sí que es fantasioso, sí que Bueno, es a otra escala de mecas que de carne. no creo que se podría. Es que es una tecnología que ya se pusieron demasiado generosos con lo que la tecnología puede lograr. sí. Porque es como un suero, Un suero, ¿no? Es como sí, es un de suero. super soldado elevado Ajá. a 500.000 y se vuelve titán. Viene de un parásito No, pero De un parásito luego el cósmico, parásito sí. ese Es de un raro que parásito controla la cósmico. mente, que te Horror invoca cósmico. a otra dimensión donde el tiempo no transcurre. Es como. Pero oye, No sé, lo veo muy, muy raro. Porque el si- horror cósmico volviendo es a la fantasía pregunta oscura. original, Tú yo lo has salvaría metido a tú, Eren. yo estoy jugando con esas normas. Tú lo has dicho Lovecraft tal. Y he dicho, bueno, No, venga, yo he vamos a dicho dejarlo. que Lovecraft tiene obras de fantasía oscura, porque hay unas obras en las que hay magia y es la locura y el mundo se vuelve, pero no todo lo A que ver. tiene Lovecraft es de fantasía Sí, oscura. pero el universo de Lovecraft es así. O sea, yo Lo que creo que viene- el universo, o sea, obviamente tiene obras que no son, pero en Pero es el que, universo en el que está basado pero, es. pero Shingeki, Como Stephen bueno, King. Shingeki se basa Con lo que he dicho Stephen King. Shingeki se basa el Shingeki es más aventura, ¿no? Es más, bueno, obviamente tiene elementos de que todo está El en tono la grave. mierda. Claro, el tono. Claro, es pero el tono es adulto, pero algo adulto no significa que es algo de fantasía oscura. Es un tono Las oscuro. muertes son gráficas. Las muertes son gráficas de vez en cuando. Y se regodea en el horror muchas veces, pero luego se para a hablar de politiqueo, pero es que es como canción o sea, como Juego de Tronos, canción de Hielo y Pero Fuego. aquí Mucho entramos politiqueo, otra pero también- vez. Aquí entramos otra vez que tiene en un poco de terror todo. con fantasía o fantasía con terror. Aquí entramos otra vez en ese aspecto. Terror siempre. Claro, porque Voy a si puntualizar una es terror con fantasía, no puede ser Shingeki no Kyojin. Yo puntualizo un detallito, y es referente a lo de Alien y Depredador y el horror cósmico y demás cositas. Yo solamente voy a decir esto. Para un hombre de las cavernas, la tecnología es magia, y para un hombre moderno, la magia la intentamos entender como tecnología. Y lo que hace el horror cósmico de Lovecraft es eso, intenta que lo que parecen magia, milagros y cosas que deforman la realidad sean artefactos que nosotros no entendemos, pero que es como la mini pimer, es como un microondas para los alienígenas, solo que para nosotros actúa de una forma que somos incapaces de entender. No Si es en magia, no Lovecraft solo es magia. hay gente que se conecta con estas entidades y hacen milagros. Eso es magia. El Bluetooth. No Eso es Bluetooth. Por ejemplo, algo que por mucho que te avance la tecnología y todo, Es Bluetooth. por ejemplo, hablando del ataque de los titanes, el crecimiento exponencial por ejemplo, de que un humano se transforme en titán instantáneamente cayendo en un rayo, eso por mucha tecnología que tengas, no vas a conseguir nunca en toda la existencia que la materia se transforme de esa forma. En nuestro planeta no. Es que si nos No, ponemos que, exigentes con lo que es la ciencia, pucha, el 90% de las películas cagan, así, no sé. Claro, Así es la vaina. Claro, No, fui a la ver- ciencia allá funciona así. En Shingeki funciona así la ciencia. Es que yo Shingeki obviamente es una obra oscura, pero de fantasía oscura yo no la colocaría. Porque es que tampoco se centra en ese... paloma. Es verdad, Eren se convirtió en paloma, entonces claro, sí es fantasía oscura. Estoy de acuerdo. ¡Perú! Perú. ¿Cómo explican Perú? Oye, Dios, no sé, yo ahí disiento. Yo no colocaría a Shingeki como fantasía oscura. Yo es que tengo mis dudas, por eso lo planteé, porque, claro, tecnológicamente sí que puedes conseguir muchas cosas, puedes conseguir un suero que te mute y a lo largo de años te cambie el cuerpo, pero que te transforme y además con una intención telepática de ahora, y te vas, creces exponencialmente, sacas materia de la nada, mágicamente. Nadie Pues, la pregunta. A usted, para vos. Nadie, ¿has sacado este tema porque querías que lo puntualizáramos o tiene que ver con a quien no quieres que muera? No, venía relacionada a la pregunta de qué personaje salvarías en un universo, en una obra así. Entonces yo planteé si Ataque a los Titanes contaba,
porque de contar yo salvaría a Eren. Porque yo creo que... Pobrecito. A la patata no. Madre puta mierda. A la patata. En Portal salvaría a la patata. Mira. Pobrecita la patata. Kibo, en el primer directo de Nación Narración, cuando todavía no estamos nombrados como tal, recomendó una obra cortita, digerible, fácil, ¿no? Que se llama It. Eso, Sí, o aquello, cortita. o lo otro, de Stephen King, ¿de acuerdo? Me va a decir Kevo, que ha recomendado esa obra, que no hay elementos de fantasía oscura en esa obra, que te amplían el universo. ¿Es de Stephen King, horror? porque aquí viene el asunto. Es de realismo, tiene crudeza. Sale Maturín. O sea, hay elementos de que lo atan con la tortuga cósmica. Y tiene magia. E It es un horror. Es que extra. sería. No sé si Claro. tiene magia, porque es de horror cósmico. Pero el horror cósmico no es magia. Hay una tortuga gigante que sujeta el mundo, como si esto fuera Terry Pratchett. Pero nadie Bueno, hace tú eres una magia. tortuga Es gigantesca. la realidad de ese mundo. Claro. Pues ya está. Pues ya Pero, está. Entonces, pero sí, nadie es hace fantástico. magia. En It no hacen un ritual apalache y amerindio previo. O sea, hay, Pero hay es que rituales. para mí tiene que ser un elemento principal, ¿sabes? ¿Qué necesitas? Que aparezca Tobias y diga ¿qué tal? Sí, Algo diario, ¿no? Que aparezca Como Tobias y algo tiene una bola de cotidiano. fuego. Y mate a 9 personas inocentes. No eran inocentes todos. Seguro que algunos estaban con chaval. Algunos seguro Ya. eran pecador. Es que para mí la magia, tanto la magia como el terror tienen que ser elementos principales. Que haya un poquito, es lo que decíamos ahorita de Harry Potter. Harry Potter tiene magia, pero tiene un poquito de terror o de oscuro por allá, pero no es fantasía oscura porque no se centra en el terror ni en ¿En el ese mundo o en la historia? ¿Dónde tiene que estar eso elemento? ¿En el En mundo la historia. ¿En el mundo o en la No, historia es que te que- cuentan? Para mí en la historia. Debatiendo Vale. todo esto, yo llego a la conclusión de que es todo relativo. Claro, por eso es que está difícil definir. Depende de qué nos enfocamos. En el universo en el que está basado, en la obra que estás leyendo, viendo, jugando, o en el personaje, o cómo te sientes tú. O creo que es bastante relativo. O sea, puedes poner unas pautas de que tenga que haber ciertos elementos, como que tiene que haber terror, obviamente. Tiene que haber cierto nivel de Bueno, diría que más que terror, horror. de poco realismo. Horror, claro. Que horrorice, no tanto que te dé miedo, Claro, sino que claro, horrorice. a eso voy, que tienen que haber cosas Mm. que te horroricen, que tiene que ser algo crudo, pero es que después de eso, después de la pauta que hemos establecido, por así decirlo, ya es bastante subjetivo, ¿no? Que dice Frogarde, que creo que ahorita estaba que se hablaba. Sí, Y es tiene que decir acabo Flogarde de a quién salvaría. recordar. Exactamente. Es que justo eso ya tengo uno bueno. Es un juego popular y yo creo que si no lo han jugado, por lo menos lo cachan. Shadow of the Colossus. Ojo, Claro. juegazo. Muy bueno. Muy Yo bueno. creo que entra perfectamente en lo que es una fantasía oscura. Y hoy me dio tanta pena ese juego, pero a pesar de que la narrativa es tan especial y tan poco explícita y deja mucho a la interpretación y a invéntate tu propia historia prácticamente, hoy me pareció tan triste el final así, pero me hizo llorar, y si pudiera salvar a alguien sería a Wander ahí, al personaje principal. Pensé que era Agro. ¡Qué pobrecito! Agro sobrevive, pues incluso llega cojeando al final, es más triste todavía. Porque Yo vive. salvaría a los titanes, que no estaban ahí durmiendo tranquilamente No tienen y vienen culpa. y lo palean Sí. porque sí, a los pobres. Eso demuestra así la magia de que la narrativa es súper personal, pues es otra narrativa totalmente posible, plausible. Es que claro, como al final sale un mago, que es lo que quiere que sale justo al final de esa Shadow of the Colossus, un mago y quieto parado. Dice que fantasía Pero oscura. no, pero es que Que sale es que en ese caso hay un dios que le está hablando todo el rato, ¿sabes? Y para mí eso es un elemento mágico. Ahora nuestro Señor Jesucristo No, es un mago. claro. Pero convertía Tú dijiste que la Biblia es fantasía oscura, no yo, Yo no. Sí. Y el mundo real entonces también, porque levantaban los muertos y eso. Pero es claro, en Shadow of Colossus hay terror, hay horror. horror. Hay horror. Hay horror.
Yo creo que Dormin Sí. da bastante. O sea, creo que. A ver, es que Shadow of the Colossus está vinculado con Ico. E Ico, que es la historia previa, va de una bruja que básicamente para mantenerse en su estatus de poder va secuestrando mujeres jóvenes para tocarles la jalea, ¿no? Entonces yo creo que eso es bastante horrorífico y es bastante cuento de hadas oscuro. No súper explícito, pero es un cuento clásico de hadas de la vertiente más oscura. A lo mejor podríamos tirar de ahí. O el Shadow of the Colossus no horroriza, es un juego más triste que otra cosa, ¿eso es cierto? Es que esa es la cosa. Yo iba ahí a decir que para mí Shadow of the Colossus no es tanto fantasía oscura por ese sentido de que falta que el horror sea como un elemento principal. Pero es seinen. Horror como tal no obviamente presencié una vaina gigantesca da bajo el miedo, agua. pero bajo el agua. La culebra bajo el agua me corta la digestión cada vez que juego. Pero sobre todo bajo el agua, sobre todo aquí me da sí, miedo las cositas sí. más agua. No, que a mí también, que por eso digo que. Oh, mira. Sí, yo tengo terror a ese tipo de cosas. Lo que pasa es que es difícil ver en ese el proceso evolutivo de que ves al principio, o sea, nivel 1 o stage 1 o al empezar el juego, a Wander como un tipito normal. Y debido a las gráficas también de la Play 2 y qué sé yo, es muy difícil notar o tienes que tener una suerte de justo girar la cámara para verle la cara así de cerca, de que con cada coloso que vas matando, la cara como que se le va deformando y le empiezan a aparecer unas manchas negras, así como que... claro, y notas como que algo malo le está pasando. Y de paso, el hecho de no saber, yo creo que ahí te genera un efecto, un poco lo que decía Samalito al principio, de que lo que no entiendes, mal que mal, te provoca una especie de, si no es horror o terror, una ansiedad. Entonces yo creo que ese elemento de ansiedad de qué carajo está pasando, qué es este idioma, quiénes son los que hablan, por qué, quién es la chica, es su chica, es su hermana, no sé. Es su chica, seguro. No, y aparte cada vez que mata a un coloso sale una sombra humanoide observando a Wander tirado. ¿verdad? Y cuanto más colosos, más rodeado por sombras humanoides mirándole. Sí. Un poco más o menos. Bueno. Y se escuchan susurros extraños cada vez que se le meten los tentáculos negros en el cuerpo. Sí, pues sí, correcto. Inquietante, más que inquietante. Oye, yo también quería otro punto que se me olvidó mencionar, que bueno, ya creo que está retarde para mencionar esto, pero también considero que el elemento, otro de los elementos que tiene que tener, a mi parecer, la fantasía oscura, es la esperanza, por muy disonante que parezca. Como que el protagonista va a salir de toda esa vaina, que el protagonista va a salir de todo ese horror, como que el protagonista lo va a lograr. Y esto lo traigo un poco en contraposición con la Green Fantasy, que en la Green Fantasy, por ejemplo, Warhammer 40.000, no hay espacio para la esperanza, o sea, todo se va peor y siempre va a ir todo a peor. Es nihilista. Claro, nihilista. Exacto. Es lo que Tarubira no quería con Berserk, por eso antes lo he mencionado. Y para mí es primordial, efectivamente, porque la historia se crea, el impacto llega por contraste. Cuanto más aprecio tenga a los personajes y más grotesco sea todo lo de su alrededor, más te vas a tener ansiedad de que se lía. Si todo es muy neutro, si no te interesan mucho los personajes y el mundo tampoco es o muy interesante o muy extremista, muy extremo en la violencia o en lo que sea, te quedas un poquito frío. La historia es muy neutral. Claro. Entonces los contrastes son necesarios. Cuanto más oscuro tenga que ser el mundo, la violencia y lo que ocurra, creo que más brillan los momentos de heroísmo o los momentos en los que un personaje saca fuerzas. Oye, yo creo que es necesario, ¿eh? Ojo, que aquí estamos diciendo que es necesario, pero para que sea una buena obra, entre comillas buena, porque el término en sí es medio complicado, bueno o malo, o para que sea agradable al lector, pero de que puede ser o existir un escenario en el que no haya esa esperanza, puede ser. ¿Va a ser menos impactante la obra? Sí, tal vez menos agradable, menos buena, llamémosle, pero podría existir y de repente podría haber alguien con mucha genialidad que bajo esos términos logre una buena obra impactante que agrade, pienso. Oye, ahora, a todas no estas... podría dar un ejemplo. Samalito, tú no me respondiste, ¿eh? ¿A cuál? ¿A qué personaje salvarías? Strogonov. No, Gasef. Se llama Gasef Strogonov. Sí. Strogonov. Yo lo salvaría porque es un papasote, pero no lo sacaría de la obra. Porque, de hecho, sin él se cae la primera temporada de Overlord.
O sea, por la parte que le toca. Por la parte que le toca a él de influencia. De hecho, te cargas una historia como Overlord que es muy chula, está muy bien escrita. Si te quitas a Gazef, que es que se tanquea por su parte, gran parte de la narrativa. Si le hubiera pasado algo malo a Renner, diría que Renner, porque Renner, para mi gusto, es de lo mejor que tiene. Es espectacular. En cuanto a escritura de personajes Maravilla. y tal. Pero digo a Gazef, tampoco quiero hacer mucho spoiler de otro tipo de obras. Y aquí la mayoría de la gente ha visto Overlord. Yo Calca, ¿qué hizo esa pobre mujer para ser usada de. ¿Qué hizo en sí? Contexto para Frog, que imagino que Samarito. ¿Tú ya te leíste los volúmenes 12 y 13 de Overlord, Samarito? No. Bueno, entonces contesto para los dos. Que de hecho va a salir la película de Overlord. Calca es una reina de un país en los que se desarrolla la obra, en la que tiene un, digamos, esto es al principio del libro 12, digamos que tiene un final de su vida demasiado que no se lo merece. Brutal. O sea, sí. Bueno, pero si no hizo nada para la historia no merece la pena, da igual. Vamos a... Es que una cosa es que te parezca injusta la muerte de un personaje, claro, porque es muy brutal, muy impactante. Para la historia que estás... Desde el punto de vista que estás leyendo la historia, no, pero desde el punto de vista de ella, lo que ella contribuyó a su país y tal, sí que es muy... O sea, lo entiendo, lo entiendo. Es muy importante. Y ella es literalmente una santa. Es que yo estoy acostumbrado a leer... De la peor forma. Estoy acostumbrado a leer y a ver terror en sí. Y estoy acostumbrado a que un montón de gente muere de forma muy cruel, que tenga más o menos sentido significado. Entonces, pues, sin ánimo de hacer spoiler y sin querer ahondar en más, yo digo, Gazef, porque yo mismo estaba viéndolo en directo y estaba diciendo, no pasa. O sea, sabíamos que iba a pasar, pero no. Es un papucho, es un titán, es un fiero, un fuera de serie. Si no diría otro, que es el hermano de mi waifu, de Solution, no, pero bien visto lo de Solution, de Renner, pero se veía venir también. Es que, bueno, ay, no, pobrecito. Pero oye, pero o sea, fue un buen final. Estoy con Frogarde. No, si me gusta una historia hasta el punto que un personaje me gusta, si muere, aunque pueda parecer más o menos injusto, si la muerte me ha tocado y por eso me parece injusta, en plan, tenía que estar vivo, es que yo creo que el escritor o el autor o autora, lo que sea, ha hecho bien su trabajo. Entonces, sí, muerto. Oye, yo para mí personalmente, si yo salvaría a un personaje, aunque evidentemente esto cambiaría el tono completamente de la obra, pero para mí es como, no, pero ¿por qué le pasó esto? Sería el emperador de la humanidad, hermano. No, entonces no avanza tampoco nada. O sí avanza, pero... O sea, yo tengo sueños de cómo hubiera sido ese universo si el emperador no hubiera terminado como hubiera terminado. Porque él estuvo muy cerca de lograr que la humanidad dominara la galaxia y tuviera todo en paz y mandar toda la magia y la superchería y los dioses oscuros atrás. Bueno, en paz, en lo más posible. Algo más hubiera pasado. Es que, bueno, yo igual como les comentaba soy medio noob todavía, pero por lo que veo es como que te explica. La humanidad de una u otra forma la iba a cagar. Así, si no era en esa instancia, iban a haber otras, así, pero oportunidad iba a haber y el talento para cagarla siempre estuvo ahí latente. Seguro, el detonante aquí es que fue alguien dentro de la propia humanidad la que fastidió todo eso. Entonces ya de ahí te das cuenta que da igual. O sea, yo estoy igual con Kev. Yo, el emperador de la humanidad, lo que hubiese conseguido es mi ideal de existencia. O sea, mi ideal de que si estuviera en nuestra actual. Es lo divertido. Sí. De que, claro. Que inalcanzable. Que obviamente yo entiendo que no tendría sentido Warhammer 40.000 si al emperador no le hubiera pasado lo que le hubiera pasado. Pero es que o sea, como les digo, sueño con que, joder, si no le hubiera pasado esto, lo que hubiera alcanzado la humanidad hubiera sido increíble. Pues sobre que en eso, es que lo divertido es una utopía. Claro. Cuando hablamos del auge del seinen y el auge de las historias oscuras y la fantasía oscura, es porque la gente se cansó de la edad de oro y la edad de plata de los cómics,
de los héroes que eran intocables y que eran el paradigma de la virtud absoluta y de la justicia. Porque nosotros no podemos ser eso, no acabamos. Claro, y precisamente porque es oscuro y por lo que le pasa, evidentemente yo no lo quitaría porque no tendría sentido, pero si yo tuviera la oportunidad, lo abrazaría y le diría: todo está bien, emperador, ve y habla mejor con tus hijos. Todo se hubiera solucionado si hubieras hablado mejor con tus hijos. Buen padre. Ve a ser un buen padre, Comunícate con tus hijos. Comunícate con tus hijos y verás. Mantiene el universo a salvo. La comunicación salvo. Como el dios dragón, comunícate con tus. Sí. Uy, bueno, es verdad eso. Sí. Bueno, muchachos, en todo caso, yo ya me tengo que despedir. Sí, nos alargamos mucho. Pero maravilloso, ha sido un placer así por todos lados. Oye, ya que nos vamos muy rápidamente, una recomendación, Frogar, de un libro de fantasía oscura. Ya, mira, es un poco tramposa mi recomendación porque va como que hacia mí mismo. En lo que estuve haciendo la investigación y cachando qué es fantasía oscura y qué no, he visto que hay una convergencia en mucho comentario positivo y mucha buena evaluación en una obra, en un libro, en una novela llamado Entre dos fuegos, Between Two Fires. Okay. Ya, pero he leído tanta cosa buena de esa que me lo compro así en ebook y leerlo. ¿Es solo un libro? ¿No es una saga ni es parte de nada más? Es solo un libro. Y después el autor tiene otros que parece que son en el mismo universo, pero como historia es autoconcluyente. Ok. ¿Tú qué dices, Amalito? Yo me voy a mantener fiel a lo que dije en el primer directo. No es para hablarlo tal, pero bueno, efectivamente Stephen King. Fantasía Oscura y La Torre Oscura. Vale. Que son como 7 u 8 libros. Es una recomendación a largo plazo para ustedes. Simplemente. Y como cómic, Hellboy. Cualquier cosa de Hellboy está guay. Nice. Hellboy muy bueno. Nada, ¿tú qué dirías? No tengo uno para ¿No se te ocurre? Si te recomendaría sería los que ya habéis leído seguramente. O sea... Cuento una serie, Penny Dreadful, muy guapa, Penny Dreadful. En Londres, así victoriano. Eva Green, ¿no? Uf, ¿cómo está esa muchacha? Venga. Sí. Movidas con hombres lobo, vampiros, fantasía gótica, oscura, bastante guapa, ¿eh? En mi Penny caso, Dreadful. ya para cerrar y liberar a Frogarde, un cuento cortito de Lovecraft, El vampiro estelar. Uy, ya estamos. Vampiro estelar. Buenísimo. Y es muy cortico y es espectacular. Así que bueno, chicos. La máscara de la muerte roja. Muchas gracias por acompañarme en esta Nación Narración. Estuvo espectacular. Y ahí hablamos luego para la siguiente sesión de Nación Narración. Venga, una única preguntita antes de la despedida. Vamos a leer algo de todo esto, preparamos algo, lo hablamos tras bambalinas, lo zanjamos tras bambalinas. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a leer? ¿Qué se va a ver? ¿O qué? ¿Un corto? Sí, yo les iba a proponer algo ahora que me lo recuerdas, pero creo que fue Frogarde o Samalito habló de Edgar Allan Poe. Digan uno dime uno de sus. Yo tengo uno pensado, pero dímelo tú, que a ti te encanta Edgar Allan Poe, para que lo leamos. ¿Por relato o por un relato corto? La máscara de la muerte roja. La máscara de la muerte roja. Y fantasía oscura. Venga, y estaba la máscara de la muerte roja. En Los no muertos de Warhammer. Está aquí también, como detalle. De cuando era chaval lo leí ahí. La muerte de la máscara roja. Ya saben, para los que están viendo esto en YouTube y para el chat y para los que de pronto escuchen esto por algún otro medio, La máscara de la muerte roja, vamos a hablar de este libro, léanlo y... Es cortito, es un relato. Es cortito, es un librito, es un relato corto, ¿ok? Y vamos a hacer un pequeño, entonces, club de estudio y voy a traer algún otro tema para complementar, ¿qué les parece? Solo 3.000 páginas, cortito. Venga, Frogarde, nada de Samalito, muchas gracias por acompañarme. Besitos, que les vaya muy bien. Un gustazo, muchachos, que estén bien. Chao. Un abrazo. Un placer, como siempre, ¿eh?